Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Espero que se encuentren bien, espero que todo esté yendo bien en sus vidas. Y el día de ahora quiero retomar los videos en este canal. Y bueno, creo que no hay mejor manera de hacerlo que, o bueno, no sé, puede que haya muchas mejores maneras, pero la manera con la que me siento cómodo para hacerlo es haciendo un estudio y dando una opinión, lo que creo que Dios pone en mi corazón al leer Génesis 1, que sabemos que la Biblia es un libro maravilloso, que uno lo puede leer una y otra vez y siempre Dios te revela su amor de distintas maneras por medio de su palabra. Y ahora quiero hacer un estudio, como lo decía, de Génesis capítulo 1. Y sí, sé que Génesis es uno de esos pasajes bastante controversiales porque, por lo menos en el mundo científico, la teoría que más se acepta o que se cree que es así es, bueno, que ahí están los hechos, sería de profundizar más en eso para utilizar los términos correctos. Pero la teoría del Big Bang es la aceptada casi que por el 100% diría yo, de los científicos. Los hechos la respaldan y podríamos creer que la teoría del Big Bang va en contra de Génesis 1. Y para eso me gustaría empezar recordando que la Biblia no es un libro plenamente histórico. Es decir, la Biblia no solamente nos cuenta historias, sino que también está llena de poesía, está llena de profecía, está llena de distintos géneros literarios, por así decirlo, e incluso dentro de un mismo capítulo podemos encontrar distintas cosas. Por ejemplo, en los evangelios podemos encontrar cómo Mateo nos relata lo que Jesús hizo, y eso sí es un hecho histórico, pero a su vez nos puede estar relatando cómo Jesús relataba una historia que no fue un hecho histórico, sino que fue una parábola, es decir, una historia. Entonces, Génesis, por lo menos como yo lo veo y como yo lo entiendo, no es algo histórico. No nos está, bueno, Génesis 1, perdón, quiero aclararlo, Génesis 1, después hay muchas más historias, que ese sí es un relato histórico, pero en el caso de Génesis 1, para mí, no es un evento histórico, sino que más bien nos está ilustrando nada más de el papel de Dios en la creación y en la historia del todo prácticamente. Y es que para mí creacionismo eh, es igual a Dios más Big Bang. Y es que Génesis 1 no contradice ni es contradicho en nada con respecto a la teoría del Big Bang. Esto puede afirmarse si entendemos que la Biblia no es un libro, no es un libro, perdón, plenamente histórico, sino que consta de distinto lenguaje, incluso dentro de un mismo capítulo, que es lo que les mencionaba. Acá estoy leyendo lo que escribí en Word porque trato de escribirlo para no desviarme por completo, que incluso así lo hago a veces. Y bah, ya casi 4 minutos y esta quería que fuera solamente la introducción, pero sigo leyendo lo que había escrito acá. Eh, por lo tanto, podemos entender que el relato de la creación en Génesis 1 no es una narración de un evento histórico, sino más bien una narración ilustrativa de la influencia de Dios en la creación del todo. Así que Génesis 1 para mí, o por lo menos como yo lo veo y como yo lo entiendo, no nos dice que esto fue así claramente, sino que nos hace ver Dios cuál es su papel dentro de la creación del todo. Así que para mí el creacionismo es Dios más el Big Bang. Y para eso quiero empezar leyendo Génesis 1.1. Y dice de la siguiente manera. Cuando esto lo leo en la traducción del lenguaje actual. Todos los versículos que voy a leer ahora están en esa versión, traducción del lenguaje actual. Y Génesis 1.1 dice, cuando Dios comenzó a crear el cielo y la tierra. Y aquí encontramos la premisa de que Dios es el creador de todo. Para mí, esta es la solución a la cuestión de qué había antes del Big Bang. Pues sabemos que el Big Bang nos habla desde el momento en que el universo estaba, todo estaba dentro de un puntito, dentro de un granito, y ahí explotó y entonces se creó, se desarrolló, bueno, se creó, se desarrolló todo el universo. Pero entonces,
qué creó o qué había antes de esa explosión. Para mí, Génesis 1.1 nos da la solución, que es Dios. Dios creó el universo. Claro, en Génesis, cuando Moisés, porque creo que Moisés es quien escribió, bueno, sinceramente, popularmente se cree eso, no sé en qué está la evidencia de eso, sería de profundizar más, pero cuando Moisés, o el autor de Génesis, escribió esto, obviamente no tenía el conocimiento que nosotros tenemos ahora. Lo que sí conocía él era el cielo y la tierra. Entonces, eh, Dios es el creador del universo, el creador del cielo y la tierra, del todo. La pregunta, ¿y entonces quién creó a Dios? No tiene sentido, porque sería como preguntarse qué hay más al norte del Polo Norte, que eso se lo escuché a David del canal de YouTube Filo Palomo, y en un libro de Lee Strobel, entrevista a un profesor que más adelante lo cito, dice también que no hay que definir que un triángulo lo es, o sea, no hay que decir que un triángulo es un triángulo porque tiene tres lados. De antemano sabemos que un triángulo es un triángulo porque tiene tres lados. Entonces, con Dios entendemos lo mismo. Por definición, Él lo ha sido y lo será siempre. Él es eterno, Él no necesitó ser creado, Él está por encima de todo. Entonces, Él es un ser eterno. Así que de Dios no necesitamos preguntarnos quién lo creó a Él, porque Él es eterno. Como un triángulo, no necesitamos decir que tiene tres lados, porque ya sabemos que un triángulo es eso porque tiene tres lados. Ahora bien, eh, Génesis 1.1 nos dice eso, Dios el creador de todo. Luego en Génesis 1.2 vemos que dice de la siguiente manera, la tierra no tenía forma, ni había en ella nada que tuviera vida. Las aguas estaban cubiertas por una gran oscuridad, pero sobre la superficie del agua se movía el Espíritu de Dios. Y Génesis 1.2 nos da testimonio de la etapa ádica de la Tierra después del Big Bang, que fue cuando se crearon los océanos. Estamos viendo que Génesis 1.2 nos dice, la Tierra no tenía forma ni había en ella nada que tuviera vida. Las aguas estaban cubiertas por una gran oscuridad, pero sobre la superficie del agua se movía el Espíritu de Dios. Prácticamente había un desorden, había un caos. Y la etapa ádica de la Tierra, después del Big Bang, pasan millones de años y por distintas cosas la Tierra se forma y llega una etapa en la Tierra en la que era una masa incandescente, bombardeada por meteoritos y con una atmósfera primitiva de vapor de agua, dióxido de carbono, amoníaco y metano. A medida que la Tierra se enfriaba, el vapor de agua comenzó a condensarse, dando lugar a los primeros océanos. También se cree que meteoritos con hielo contribuyeron al suministro de agua líquida. Entonces, en esencia, este versículo nos dice que había caos en la tierra, pero Dios estaba presente. O sea, el momento para mí, y así es como yo lo veo, Génesis 1.2 es esa época. Aquí vemos una vez más que Dios y la ciencia van de la mano. Entonces, eh, había un caos en ese momento, pero Dios estaba presente. Aquí vemos que Dios, quien es eterno y que ha estado en la tierra, o sea, que ha estado presente desde antes que la tierra existiera, en medio del caos, Dios allí estaba también. Entonces, cuando hay caos, Dios allí está también. Dios siempre está. Y quiero que eso lo tengamos claro porque creo que no de casualidad Génesis 1.2 nos lo menciona. Una de las premisas es Dios lo creó todo. Tenemos que estar seguros de eso. Dios está por encima de todo. Nada creado, o sea, nada que existe está por encima de Dios. Nada es más fuerte o más poderoso que Dios. Dios tiene todo bajo control y Dios está siempre presente. Dios es eterno. Dios está desde el inicio y estará hasta el final y está hoy. Dios siempre está. Entonces, esa es la segunda premisa que me gustaría recalcar y eso encontramos en Génesis 1.2 y ahora me gustaría leer, bueno, no lo voy a leer, pero quiero centrarme en Génesis 1 de los versículos del 3 al 25. Y es que
En esta parte es cuando Dios empieza a crear los animales, las plantas, empieza a separar las aguas. Son 22 versículos, no los voy a leer todos, pero es llamativo cómo Dios, después de crear las cosas, veía que lo que había hecho era bello, era hermoso. Entonces, eh, Génesis 1, del 3 al 25, para mí, nos muestra un Dios proactivo, es decir, un Dios que decide hacer las cosas, que las hace con orden, porque vemos que no primero hizo unos animales, después hizo unas plantas, después hizo los otros animales, después separó las aguas, no, todo lo hizo con orden. Y lo que hacía, lo hacía productivo, o sea, hacía animales para que se reprodujeran, hacía plantas para que se reprodujeran también. Pero no solamente eso, no solamente hacía las cosas, las hacía con orden y las hacía productivas, sino que las hizo hermosas. Y para mí eso es un detalle maravilloso de Dios. Nos muestra a Dios no como una energía eh, automática que trabaja porque sí, sino que nos muestra a Dios como un ser que siente, un ser que busca la belleza. Y eso lo encontramos que en esa parte de Génesis, cuando después de hacer las cosas, él veía que eran hermosas. Entonces, tenemos un Dios proactivo, es decir, que él decide hacer las cosas y que hace con orden, un Dios ordenado, y que lo que hace lo hace productivo, no lo hace desechable. Hizo animales y plantas que funcionaran por sí mismas, que fueran productivas, que se pudieran reproducir, y las hizo toda su creación hermosa. El orden, aquí quiero mencionar al doctor Michael Strauss, que esto aparece en el libro de Lee Strobel, creo que es en el caso de los milagros, si no me equivoco, o el caso de la fe, no recuerdo, creo que es el caso de los milagros. Pero el doctor Michael Strauss, él es profesor de física de la Universidad de Oklahoma, menciona cómo el universo, bueno, quiero centrarme bien en la pregunta. Lee Strobel le hace una pregunta a este doctor diciéndole, si Dios hizo todo de una forma perfecta, es decir, todo lo hizo a medida, ¿por qué hizo un universo tan grande? ¿Por qué Dios eh, hizo tanto espacio aparentemente vacío si solamente va a utilizar este planeta? Y lo que le responde el doctor Michael Strauss, que repito es profesor de física de la Universidad de Oklahoma, es que el universo tiene el menor tamaño que podría tener para aún así sostener la vida. Es decir, para que nuestro planeta fuera físicamente posible, el universo tuvo que pasar por dos generaciones de estrellas. La primera generación dejó tras sí algunos de los elementos de la tabla periódica, pero le faltaban las cantidades correctas de carbono, oxígeno y nitrógeno. Le faltaban estos elementos para hacer planetas rocosos y vidas complejas. Después de eso, la segunda generación de estrellas se formó con los escombros de la primera generación. Cuando estos se quemaron y apagaron, hicieron unos elementos más pesados y los esparcieron por todo el universo. Nuestro Sol se formó a partir de esos escombros. Esta tercera generación de estrellas es la primera posibilidad para que exista un sistema solar como el nuestro. Así que, si comienzas con el Big Bang, te lleva 9.000 millones de años crear un sistema solar, que es aproximadamente cuando se formó nuestro sistema solar, hace 4.500 millones de años. Así que, si eres Dios y tu propósito es crear la Tierra de manera que pueda sostener una población humana y usas estos procesos, te tomaría alrededor de 13.500 millones de años. Y durante todo ese tiempo, ¿qué está haciendo el universo? Expandiéndose. Así que, aunque es increíblemente grande, esto es lo más joven y por tanto lo más pequeño que el universo puede ser si quieres crear un planeta que pueda albergar la vida. Es maravilloso. Para mí esto es asombroso cómo podemos ver a Dios por medio de la ciencia. Dios no desperdició todo ese espacio del universo. Fue necesario para poder crear la tierra. Allí vemos el orden que Dios llevó. En Génesis nos dice, sí, primero separó las aguas o hizo la luz,
separó las aguas, hizo las plantas, hizo los animales. Vemos cómo Dios lo lleva en orden. Pero ahora con la ciencia podemos ver cómo Dios no solamente tuvo un orden en la creación de estos seres, sino que ha tenido un orden en todo el universo desde el inicio de los tiempos, asumiendo que el inicio de los tiempos es el Big Bang. Dios es un Dios de orden. Dios usó su creatividad y poder para hacer lo necesario para que fuera posible una creación productiva. Repito, las plantas y los animales se multiplicaban desde el inicio y se multiplican a día de hoy, y hermosa. Dios todo lo vio hermoso. Después de hacer su creación, Él lo veía y le parecía hermoso. Así que la tercera premisa que creo que Génesis nos enseña es que tenemos un Dios creativo y una creación productiva y hermosa. Ahora sí me gustaría leer Génesis 1:26. Dice, al ver Dios tal belleza, dijo, hagamos ahora al ser humano tal y como somos nosotros, que domine a los peces del mar y a las aves del cielo, a todos los animales de la tierra y a todos los reptiles e insectos. En Génesis 1:26 vemos primero cómo Dios admira su belleza. Eh, al ver Dios tal belleza, vio lo hermoso que había creado. Eh, Recordemos que es un Dios proactivo que no deja nada al azar, por lo tanto, su creación era bella a propósito. No es que hizo las leyes de la física y le salió bonito, no. Él buscó que su creación fuera bella. Y la hizo bella no solo porque lo fuera en sí, es decir, no hizo bonitos a los animales solo para que fueran animales bonitos. No, los hizo que fueran hermosas, que fuera una creación hermosa para el hombre. Y por eso vemos cómo después de adecuar el ambiente, Dios crea al hombre. Ahora, como era de esperarse, lo hace de la mejor forma posible, tal y como Él es. Dice, hagamos ahora al ser humano tal y como somos nosotros. ¿Y a qué se refería con esto? ¿A qué se refería a que fuéramos como Él? Para mí se refiere a que reináramos como Él reina. Vemos a Dios que está por sobre todas las cosas, pero también quería que nosotros fuéramos reyes de esta tierra. En Génesis 1:26 nos dice que domine a los peces del mar y bueno, menciona a todos los animales de la tierra. Dios quiere que el ser humano domine sobre todas las cosas. Creo que esa es una de las muestras de amor más grande que podemos ver en Dios. Y es que para mí podemos ejemplificar ese versículo como un rey que disfruta de su hermoso reino. Un reino perfecto con las mejores comidas, las mejores comodidades y todo lo bueno para él. Pero sabe que hay una forma de mejorarlo. Y es compartiendo eso bueno con quien más ama. Y no hay amor más noble que el amor de un padre a su hijo. Entonces, Dios disfrutaba de su maravillosa creación, pero la disfrutaría más compartiéndola con nosotros, sus hijos, por lo que nos creó. Así que Dios nos creó por amor. Dios no nos ha traído a este mundo para juzgarnos, para tener a alguien a quien mandar al infierno, no. Nos creó por amor, ese fue su plan ideal y de eso quiero hablar ahora. Génesis 1:27 nos dice, fue así como Dios creó al ser humano tal y como es Dios. Lo creó a su semejanza, creó al hombre y a la mujer. Y es que para poder disfrutar en su plenitud del amor de Dios, tenemos que estar en el diseño correcto. Génesis 1:27 nos enfatiza que somos diferentes al resto de la creación, porque nosotros fuimos hechos a su imagen, es decir, con mayores capacidades que el resto de la creación. Nosotros in- indiscutiblemente somos mejores que los perros, que los gatos, que los chimpancés, que los osos. ¿Por qué? Porque somos más fuertes. No, los osos son más fuertes que nosotros. Porque somos más grandes. No, los osos son mucho más grandes que nosotros y los elefantes y las jirafas. Lo que nosotros tenemos es conciencia, o más bien conciencia de la conciencia si queremos ponernos más profundos. Pero nosotros tenemos la capacidad de hacer, de crear, de reinar. Tenemos mayores capacidades que el resto de la creación. Entonces, tenemos que ser conscientes de eso. Lo que tenemos, las capacidades que tenemos, no son al azar, no son, no tenemos que menospreciarlas.
Tenemos que aprovechar estas capacidades que Dios nos ha dado. Cuando aprovechamos esas capacidades es cuando disfrutamos en su plenitud el amor de Dios. Entonces, en este versículo también vemos cómo Dios y la ciencia hablan el mismo idioma, pues nos enfatiza que solo existen dos sexos, hombre y mujer. Después de ver cómo en toda su creación Dios fue ordenado, no podemos decir que en su más grande creación haría desorden. Lo que sea fuera de este diseño no ha sido planificado por Dios. Es así, es la ciencia. Esto es ciencia y esto es palabra de Dios, hombre y mujer. Y no voy a profundizar en eso porque no es el tema de este video, pero para mí está clarísimo. Entonces, si somos conscientes de cómo nos ha diseñado Dios y vivimos acorde a este diseño, podemos vivir en plenitud haciendo uso total de todas nuestras facultades físicas, emocionales y espirituales. Porque para mí ahí está la diferencia. Un perro disfruta correr, un perro disfruta perseguir ardillas, perseguir roedores, pero se cansa y ya está. Nosotros como seres humanos podemos llevar un recuento de en cuánto tiempo corrí tal cosa, cuánto pude levantar ahora en pesas. Podemos hacer distintos recuentos, podemos aprovechar al máximo nuestras capacidades físicas. Emocionales, un perro se alegra, y menciono los perros porque yo tengo tres, entonces los conozco bastante bien. Y un perro se alegra cuando yo vengo a casa, un perro se alegra cuando le voy a dar comida, pero nosotros podemos ser más felices que ellos. Hay más cosas que podemos disfrutar. Podemos disfrutar de Dios, podemos disfrutar de una buena película, podemos disfrutar de una buena canción, podemos disfrutar muchas cosas y Dios nos ha dado esa capacidad espirituales. Nosotros podemos sentir la presencia de Dios, nosotros podemos ver ángeles luchar por nosotros. Tenemos esa capacidad. Así que para poder disfrutar de todo eso tenemos que estar en el diseño correcto. Solo así podremos ser plenos. Y ahora, en Génesis 1:28, leemos que nos dice, perdón, que justamente tuve que ir a ver a un perrito que lo he rescatado hace poco, uno de los tres. Tendrá un mes que lo rescaté, entonces tengo que estar pendiente por algunas cosas para que no moleste a los otros y no vaya a haber algún problema. Perdón, por eso me quedé callado unos segundos. Así que decía, Génesis 1:28, dice de la siguiente manera, y les dio esta bendición, quiero que se reproduzcan, quiero que se multipliquen, quiero que llenen la tierra y la pongan bajo su dominio, que dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los seres vivos que se arrastren. Vemos a Dios bendiciendo al hombre, y esa bendición viene en forma de mandato. Lo primero que le dice Dios al hombre es una orden porque es un tirano, nada más lejos de la realidad. La bendición de Dios es una orden, porque así como la mejor forma de sacarle provecho a un juguete es sabiendo cómo funciona cada parte de ese juguete, y nadie nos puede explicar mejor cada parte del juguete, si no es el creador del juguete, así el ser humano no podía disfrutar más la creación de Dios que no fuera siguiendo las instrucciones de Dios. Si vos creas eso, un juguete, y querés que tu hijo lo disfrute, no solamente se lo vas a dar y que él haga lo que quiera con él, no, porque él quizás lo va a tirar, lo va a golpear, lo va a cortar, lo va a quemar, y va a creer que ese es el mejor provecho que le puede sacar. No, vos vas a querer sentarte con él y decirle, vaya, quiero que presiones este botón, quiero que lo pongas aquí, quiero que le hagas esto, que lo tires para allá, que hagas acá. Y bueno, le vas a explicar todo lo que puede hacer ese juguete. Y entonces él se va a sentir feliz. Imagínate que le das un dron a tu hijo. No le vas a dar el dron y ya está. Él tiene que saber cómo conectarlo al teléfono, cómo descargar la aplicación, cómo manejarlo, cuánto le dura la carga para que lo disfrute al máximo. Y eso vos, si es la primera vez que vas a tener un dron, no lo vas a hacer, me voy a imaginar qué aplicación es. No, vas a leer el manual de indicaciones para poder sacarle el mayor provecho a ese dron. Entonces Dios con la creación fue igual. Hizo una maravillosa creación, pero le dio al hombre un mandato para que la disfrutara de la mejor manera. Y por eso quería que el ser humano se multiplicara, que llenara la tierra y que ponga la creación bajo su dominio. Y esto no le estaba diciendo matar a los animales o ser grosero con ellos, no.
Lo que le estaba diciendo era, reina sobre ellos, sé justo, cuidalos, pero prácticamente adiestrarlos, que pudieran convivir, que vos cuides de ellos, que si un venado se queda trabado, vos como rey vas y lo ayudás y lo destrabás, que si un perro se lastima el pie, vos lo curás. El ser humano era el responsable de actuar correctamente y al hacer esas cosas, el ser humano se iba a sentir pleno. Esas instrucciones, ya digo, fueron crecer y dominar. Dios quiere nuestro crecimiento en todas las áreas de nuestra vida. Dios quería que el ser humano creciera. Y yo estoy seguro que no solamente quería que lo hiciera físicamente por medio de sus hijos, sino que también que fuera una persona cada vez más plena, que pudiera practicar deportes, que pudiera crear, que pudiera construir, que pudiera hacer, pero que también dominara ese crecimiento, crecer y dominar. Lo vemos claro aquí en Génesis 1:28, pero dominar también nuestro crecimiento, que la ambición no fuera la que nos dominara, que quiero crecer, quiero más, quiero construir más, quiero hacer más. No, quiero crecer, sí, pero domino ese deseo de crecer también. No lo voy a hacer a costa de los otros animales, a costa de mi prójimo, a costa de mi salud, de mi familia. No, voy a crecer, pero voy a dominar ese deseo de crecer también. Así que Dios quiere que crezcamos, pero también quiere que dominemos ese deseo de crecimiento. Génesis 1, del 29 al 30, dice de la siguiente manera: también les dijo Dios, hoy les entrego a ustedes toda planta que da semilla y todo árbol que da fruto. Todo esto les servirá de alimento, pero la hierba verde será para todos los animales. Y al instante se hizo así. Aquí en estos versículos vemos cómo Dios había preparado todo un sistema de sustento para Adán y Eva. Dios había hecho un sistema con infinidad de frutos, con sabores, texturas y nutrientes diferentes para satisfacer todas sus necesidades. Este sistema de frutos estaba automatizado para cosechar en abundancia, pues cada árbol le daría miles de frutos a lo largo de su existencia. Nunca se preocuparían por sustento, porque Dios ya se los había preparado. Y es que en Dios tenemos nuestro sustento asegurado. Jesús nos dijo que no nos preocupáramos por lo que comeremos o vestiremos, pues Dios, quien le provee a su creación, nos proveería a nosotros, que somos su obra maestra. Dios ha creado lo necesario para tu sustento. Desde el inicio de los tiempos, Dios lo creó todo para que al hombre no le hiciera falta nada. Y quiero que tengas claro esto. Nunca te va a hacer falta nada. Dios te va a proveer. Que habrá momentos de escasez, seguro. Que habrá momentos en que no vas a tener todo lo que quisieras, segurísimo. Pero la comida no te va a faltar, la provisión no te va a faltar. A algunos tal vez le falte la comida, incluso. Pero será porque Dios tiene un trato especial con ellos y gloria a Dios que te falta la comida porque algo quiere Dios con vos. Pero estoy hablando de casos muy extremos, gente que tendríamos que tener en alta estima. Pero la mayoría de nosotros, el pan siempre lo tendremos. No nos tenemos que preocupar por eso. La ansiedad no tiene que llegar. Ya no te digo solo el pan. Comodidad, un techo, abrigo. Si estás oyendo esto porque tenés internet. Y Dios te lo va a proveer siempre. Dios te va a dar todo lo necesario para tu sustento. Dios no es un Dios que te dice, quiero que hagas esto y mira vos cómo lo conseguís para poder hacerlo. No, Él te va a dar todo lo necesario para tu sustento. Ahora, eh, Génesis 1:31 nos dice, mientras Dios admiraba la gran belleza de su creación, cayó la noche y llegó la mañana. Ese fue el sexto día. Hecho todo, vemos cómo Dios se fue. No, no fue así. Hecho todo, vemos a Dios presente. Dios se quedó. Dios estaba allí. Génesis 1:31 nos muestra a un Dios presente a pesar de que todo ya estaba hecho y en orden. Él no dijo, ya lo hice y me voy. Ya lo dejé todo bien y me voy. No, Él estaba presente. Y sí, recordemos que estaba presente en el desorden en aquella época en la que era un solo caos la tierra, pero también está presente cuando hay calma. Y me gustaría que esta premisa también la tengamos presente siempre. Y es que
Que el caos o la perfección no nos hagan creer que Dios no está. Es nuestro deber tener presente que Dios siempre está presente. Y lo repito, siempre ten presente que Dios está presente. Al inicio en el caos, Dios estaba. Y cuando la creación era perfecta, Dios también estaba. ¿Por qué? Recordemos, Dios es un Dios eterno. Así que siempre tengamos presente que Dios está presente. Y me quiero pasar a Génesis capítulo versículos del 1 al 3. Con esto voy a concluir este video, que dice de la siguiente manera: Así terminó Dios la creación del cielo y de la tierra y de todo cuanto existe. Y el séptimo día descansó. Dios bendijo ese día y lo apartó para que todos lo adoraran. Génesis 2, del 1 al 3, nos muestra cómo para Dios es importante el descanso. Lo vemos a lo largo de toda la Biblia, enfatizando en el descansar, en el parar, no solo crecer y dominar, sino también descansar, disfrutar de Él y de su creación. Si no lo hacemos, seremos víctimas del estrés, la ansiedad o cualquier otra motivación negativa que nos lleve a la desobediencia del plan ideal de Dios. Sin descanso, el diseño no está completo. Para mí esto es imprescindible. Necesitamos descansar también. Dios, en medio, bueno, al final de toda su creación, pero es parte de la creación, el descanso. Si no descansamos, vas a tener más, posiblemente, vas a lograr más, pero no vas a ser totalmente feliz. No vas a alcanzar la plenitud del amor de Dios. ¿Por qué? Porque en el plan ideal de Dios está que descansemos. Así que, para finalizar, para mí, aquí vemos la perfección de la creación de Dios, cómo la ciencia nos dice que fue esta creación, y vemos cómo la ciencia va de la mano de Dios y del Génesis, y sobre todo vemos el amor de Dios. ¿Cómo vemos el amor de Dios? En que Dios hizo una creación hermosa para nosotros, y no solamente la hizo hermosa para nosotros, sino que a nosotros mismos nos creó por amor. Así que, para hacer un breve repaso, para mí creacionismo es Dios más Big Bang. Dios es el creador de todo, un Dios eterno, y Dios siempre está presente. Estuvo presente en el caos, y este Dios es un Dios creativo, un Dios que hace una creación productiva y hermosa. Lo que Dios crea es hermoso. Y nosotros, los seres humanos, hemos sido creados por amor. Tú has sido creado por amor. Dios te creó por amor porque quiere amarte, quiere que disfrutes de su amor y de su creación. Pero ese amor lo vamos a poder disfrutar a plenitud solo si estamos en el diseño correcto. ¿Cuál es ese diseño correcto? Crecer, pero dominar ese crecimiento también. No crecer solamente porque quiero más, quiero lograr más, quiero tener más, no. Quiero crecer para disfrutar del amor de Dios, pero domino ese deseo de crecer. Y recordar también que Dios ha creado lo necesario para tu sustento. Nunca te va a hacer falta nada. Dios ha creado lo necesario para tu sustento. Y bueno, recordemos que Dios siempre está presente. Estuvo presente en el caos y estuvo presente cuando terminó su creación. Está presente hoy y estará presente hasta el fin de nuestros días. Y por último, es necesario descansar también. Sin descanso, el diseño no está completo. Así que eso es lo que quería compartirles. Casi 40 minutos, pero lo dejo hasta acá. Perdón si me he trabado, ruidos que pasan por acá, lo estoy haciendo en un cuarto, pero tengo la puerta abierta para estar pendiente de los perritos. Así que he tratado de hacerlo de la mejor manera y espero poder ir mejorando de todas las maneras posibles con el avance de estos videos. Así que, sin más, lo dejo hasta acá. Un saludo y mucho ánimo, muchas bendiciones.